que puede estar a muchas personas apagado, que puede estar a muchas personas, como hablaba con una persona ahorita, que nosotros podríamos ser aún personas que nos encuevamos, personas que nos metemos en nuestro propio rollo, en nuestro propio mundo y nos negamos a la bendición, nos negamos al despertar a las cosas de Dios, que son cosas eternas, son cosas poderosas. Mira que aún en la palabra en Elías, en Reyes, vemos a un profeta que tuvo desánimo, vemos a un profeta que aunque era herramienta, era usado por Dios y aún hacía descender fuego del cielo, aún hacía tantos prodigios y milagros. Ese profeta una vez se encuevó, ese profeta una vez se metió en una cueva y una vez estuvo debajo de un árbol deseándose morir, deseándose que terminara su existencia, que terminara sus proyectos, sus sueños, su vida. Mira, aún un profeta de Dios deseó eso. Aún yo sé que muchos otros hombres de Dios, ahora son más personas comunes y corrientes como nosotros, necesitamos esa fortaleza que solamente puede venir de Dios. Necesitamos esa fe, ese despertar en nuestro interior, ese avivar y ese alimento espiritual, lo necesitamos demasiado. Necesitamos un alimento espiritual, necesitamos una vida espiritual, necesitamos un caminar. Eso solamente es a través de Jesucristo, solamente es a través de Dios. Por eso ese es el deseo principal, ese es el deseo acá. Si ustedes hablan de muchas religiones y de muchas denominaciones, ese no es nuestro deseo. Y ese es el deseo de Jesús. Tanto se ve que usted nunca va a ver, muy poco, pues, de pronto analizando y estudiando bien la Biblia, pero muy poco Jesús habló de él no tocó ese tema de que otras religiones, de que él no, porque no era importante. Si usted lo ve en la Biblia, no lo ve, porque no era importante de Jesucristo hablarles de otras religiones. Para Jesucristo, lo importante era hablar del Padre, lo importante era poner parábolas y temas de los que la gente necesitaba. Esa canción que ahorita, eso está en un evangelio, y habla de que Jesús vio a la gente con tanta necesidad y Jesús vio a la gente con tanta compasión que Él les empezó a hablar sobre el sermón de la montaña. En Mateo 5, si no estoy mal, el sermón de la montaña, y les empieza a decir: bienaventurados son los que tienen hambre y sed, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los tristes, los humildes de corazón, porque ellos serán el reino de los cielos, bienaventurados. Y les empieza a hablar de cosas, de una esperanza, les empieza a hablar de que hay un futuro, que hay una ilusión para vivir. Les empieza a decir todas estas cosas porque los veía necesitados, los veía que él decía, ellos son como unas ovejas sin un pastor, ellos son como una manada sin quien los proteja, sin quien los dirija. Él mismo se presentó como el que abría el redil, el que abría el lugar donde ellos iban a ser custodiadas. Él iba a ser la puerta, iba a ser el portero, iba a ser el vigilante. Mira, esa es la intención principal. La intención principal es que las personas se acerquen al único y verdadero Dios. Que las personas, como le decía a alguien ahorita, abran un poquito la ventanita de su mente, que por ahí Dios empieza a hacer algo. Dios empieza a ingresar, a intervenir en tu vida. Desde tiempos muy antiguos el hombre se separó de Dios, pero ahora Dios trajo la unión nuevamente a través de Jesús. Entonces nosotros sí podemos abogar, sí podemos hallar ese intercesor, para que nosotros podamos otra vez tener la comunión, otra vez poder estar con nuestro Padre, otra vez estar con nuestro Hacedor. Es sencillo. Mira,
Dios está buscando personas que le crean. Dios está buscando personas que sean valientes. Porque algo que me reargulle, ahorita que estaba mirando a las personas, mira, los valientes son los que dicen, si realmente dice la palabra de Dios eso, si la Biblia está escrita y si realmente Jesús estuvo en esta tierra y hizo todo eso, ¿yo por qué no voy a creer? ¿Yo por qué no voy a abrir en Mateo, en Lucas, Marcos, no voy a abrir y no voy a creer en su palabra? O sea, en la palabra de Dios no la voy a creer. Muchos factores existen, pero la cobardía es un factor que influye para que las personas sientan temor, para que las personas digan, yo no voy a cambiar, para que las personas digan, es que me da miedo de mi familia, me da miedo de la tradición, me da miedo del que dirán. Cobardía. Déjeme decirle que aún está escrito en Apocalipsis 20 que aún los cobardes tendrán parte con los incrédulos, con los homicidas, con los asesinos, con los mentirosos. Entonces, la cobardía es algo a los ojos de Dios muy grave. Ya, estás pecando. Pero bueno, si usted es valiente, usted acepta la palabra de Dios. Si usted es valiente, usted pone por obra esa palabra. Si usted es valiente, muchos han escuchado y se les ha dado como un mensaje, que tenga una enseñanza, que tenga una reflexión. Nosotros tenemos que hacer, como ha hecho todo hombre que se ha acercado a Dios, humillarnos a Dios. Saber que Él manda sobre nuestra vida y que Él tiene la solución perfecta. Que Él tiene, que encima, como dicen las mamás, encima de Dios no hay nadie. Y eso se cumple diariamente. Si nosotros fuéramos personas que diariamente buscáramos de Dios, nuestra vida, eso puede ser un experimento bien hecho, bien bueno. Nuestra vida sería en un tiempo muy diferente porque estamos aceptando una paternidad que nos, mira, dice la palabra que si a Él les decía Jesús, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, llamad y se te responderá. Porque el Padre que dice, les decía, si un hijo en la tierra le pide a su padre cosas, y aún el padre siendo malo le da cosas al hijo. Ahora, si tú le pides a Dios, a nuestro Padre, algo, Él cómo no te va a dar cosas mejores. Si le pides pan, Él no te va a dar una serpiente. Si le pides vestido, Él no te va a dar un escorpión o algo malo. No. Mira, el mensaje es para cambiar vidas. El mensaje es para cambiar vidas. Si usted acepta, si usted es valiente, si usted acepta ese mensaje, si usted acepta esa reflexión y pone por obra, porque dice también la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces necesitas, si pones por obra, buscando, tocando, llamando, empieza a suceder algo diferente, maravilloso, transformador de tu vida. Transformador de tu vida. Yo he leído historias de cómo las personas, las empresas, las familias fueron resistentes y reticentes al cambio y cómo esas empresas fracasaron. Fueron un ejemplo, los ferrocarriles. En los años 20, a los años 50, 60, todo el mundo, más que todo en Estados Unidos, pero acá en Colombia también, se transportaba por ferrocarriles. El ferrocarril era el transporte y para sus dueños era algo muy importante. Pero empezó a haber un cambio y empezó a salir el automóvil en los años 20. Empezó en los años, no sé, 50, 60 a salir el avión. Y hubo empresarios que no quisieron cambiar. Y los empresarios que no se quisieron cambiar
renovar su flotilla de ferrocarriles por una flotilla de automóviles o de buses. De pronto los más adinerados explorar en aviones para transporte, en explorar en otros medios de... Pero no quisieron, unos no quisieron. ¿Qué sucedió? Se quebraron. Los costos de operar un ferrocarril, un tren, eran más altos. Las personas preferían ir en bus, más cómodas, sin el humo del carbón, eso echaba mucho carbón. Sin la lentitud, de pronto un carro iba a 60, mientras el ferrocarril iba a 40, 38, 45. Entonces, muchos ejemplos para mostrar que nosotros tenemos que cambiar. Mira, aunque usted vea a la gente, el santo más santo, el pastor más pastor, el evangelista más evangelista, el profeta, esa persona tiene que estar cambiando, esa persona tiene que dejar su corazón sensible, tiene que estar tocando a la puerta, llamando, tiene que estar orando, tiene que estar humillado. Si no, esa persona, el mundo empieza a hacer como una influencia en las personas y el corazón se vuelve duro y ya no escuchamos, ya no vemos, ya no vamos a tocar, ya no vamos a llamar. Volvemos al hombre que había antiguamente llamado viejo hombre, el cual Dios quiere renovar, el cual Dios quiere cambiar. Dice, así el mensaje evangelista primordialmente es mostrarle a las personas que hay que cambiar, mostrarle a las personas que hay que buscar a ese Dios, que si Dios existe, pues entonces nosotros tenemos que ir a Él, nosotros tenemos que estremecernos, nosotros tenemos que sacudirnos e ir a ese Dios. Cuando dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contrito, humillado, Dios no va a hacer eso. Dios rechaza un corazón soberbio o una persona soberbia, esa sí la rechaza Dios, pero le aseguro, si usted se acerca a Dios conociendo que encima de Él no hay nadie, conociendo que Él ha venido a ser un Padre para nosotros, empieza a ver ese cambio. Yo le pido ahí para que usted pueda, permítame y permítale a Dios este momento tan especial de orar, un momento de darse una oportunidad. Esta vida es de oportunidades. A veces llega en un día la oportunidad, llega tu día y lo dejaste pasar, ¿sabes? Vas a saber cuándo volverá ese día. La oportunidad de un verdadero arrepentimiento, vea, son escasas. Uno ora por las personas y solamente misericordia de Dios es que esa persona abre su corazón, es que esa persona le da una oportunidad de Dios, le da una oportunidad a Dios de cambiar. Padre, yo te doy